Diego Genud, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Bueno, varios temas quiero charlar con vos. Obviamente, los 50 años del golpe, pero leía tu nota en el Destape, ahí asimilás las figuras Trump, Milei como dos personajes que están cayendo en sus propias trampas. Sí. ¿Por qué lo decís? Bueno, Trump hoy casi que lo confirma tratando de decir que ya tiene una tregua, ¿no? Que esto no va a durar más, que hay una negociación, tratando de bajar el precio del barril de petróleo. Un Trump que se metió en una guerra que dijo que iba a durar muy poco y ya vemos que es mucho más complicada de lo que pensaba por lo menos Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, lo hemos charlado muchas veces. Trump, una cosa es su prepotencia global, otra cosa son sus necesidades domésticas. Claro. Y Trump va a elecciones, y Trump tiene mucha oposición interna, no solo de los que lo rechazan por completo, sino también de su propio partido, que nunca lo termina de asimilar, el Partido Republicano. Bueno, hay posibilidades de juicio político, etcétera, etcétera, etcétera. Y la semana pasada, bueno, la guerra recrudeció. Irán demostró que puede golpear en una planta de GNL que concentra el 20% de la producción mundial de GNL, en Qatar, y eso dificulta toda la estrategia económica, si querés, de Trump, que se mete en esta guerra para golpear a China, pero termina golpeado él. Qatar abastece a Taiwán, donde se producen los chips que consume Estados Unidos. Bueno, Claro. Entonces no es tan sencillo atacar a Irán, desatar una guerra en Medio Oriente, potenciarla y al mismo tiempo pretender estar con vida en términos políticos en Estados Unidos. Algo de eso también le pasa a Milei en el terreno doméstico. Por un lado, bueno, por lo que estamos viendo de la cruzada moral, parece que fue hace 10 años, pero el presidente fue el 1 de marzo al Congreso a decir que acá hay una diferencia moral entre este gobierno y los anteriores, que son todos chorros, corruptos, etcétera. Bueno, caso Adorni, caso Libra, caso Andis, que hoy está dormido, pero no sabemos hasta cuándo. Bueno, todo eso demuestra que Milei se metió en una trampa, hablando de que es distinto a gobiernos anteriores que eran corruptos, ladrones, etcétera, ¿no? Y hoy Adorni está enmudecido. Su función, que era la de un vocero, nunca llegó a ser Adorni jefe de gabinete, pero esa función está hoy inutilizada. Y así uno podría pensar en la cuestión económica también de Milei. Es que todo eso, mientras la situación social, laboral, Sí. lo vamos viendo, es un proceso de descomposición muy acelerado, sobre el que el gobierno o lo que dice es, está bien, es por acá y ya llegarán los resultados, o canchirea con la situación, no sé, episodios muy específicos. En las últimas horas, el asunto del milagro, por decirlo de alguna Sí. forma, pero ¿cómo toman el estado de situación para también, de cierta forma, bailar en una cornisa mientras van acorralando sectores de la sociedad a una situación de que se vuelva insostenible, ¿no? Sí, porque los dogmas, además de Milei, le juegan en contra. La semana pasada, un dato muy fuerte, los datos de desempleo, por supuesto. Sí. Un tema que vos seguís, el tema de la destrucción de empleo, la desocupación juvenil. Y todo eso Milei no está dispuesto a corregirlo, pareciera que no le interesa porque tiene un dogma, una trampa. Todo dogma en alguna medida es una trampa. Sí. Y la trampa en la que está Milei es, bueno, prefiero tener la inflación baja, que tampoco está tan baja, y si hay que destruir empleo, que se destruya empleo, si hay que frenar la actividad, que se frene la actividad. Y bueno, tenés una economía con un año de estancamiento. Entonces, desde lo económico lo mismo. Y el tercer aspecto te diría la guerra. La guerra, que tiene réplicas como las tiene en Estados Unidos, la tiene acá, con lo que está subiendo el combustible. Sí, el precio de la nafta. Claro. Los alimentos, por la Todo. logística. Claro. Y ahí otra vez está Milei en una trampa. ¿Por qué? Porque Milei le entregó todas las garantías a las grandes petroleras, bajó las retenciones, les permitió inversiones dentro del marco del RIGI. Todo eso es atarse de pies y manos como gobierno, como Estado. Por eso digo, el dogma de Milei, bueno, ya empieza a atentar contra sus propios intereses. La cuestión moral, pero la cuestión económica también, de decir no me importa que la actividad esté por el piso. Con estos tres sectores que crecen vamos a estar bien, se van a crear empleos. Se demuestra que no es así. Y lo mismo ahora con la guerra, que empieza a impactar. Yo mencionaba obviamente el precio de los combustibles, que ya lo vemos, el Destape lo cubre, Sí. cómo están viniendo remarcaciones en el precio de los alimentos, pero también está el caso de Profértil,
que era Que la vos lo venís fábrica de contando hace rato esto. fertilizantes, que lo Sí. estamos contando hace tiempo, pero Sí. que ahora la urea que se produce en Profértil aumentó un 40% desde que se desató la guerra. Un negocio llave en mano para una empresa del sector privado que se llama Decoagro, O sea, era un buen negocio ya antes de la guerra. antes de la guerra. Y Era un ahora, activo estratégico sí, que tenía el Estado. que tenía el Estado, que tenía YPF, la Claro. mitad de las acciones. Lo vendió, le entregó el negocio A Decoagro y Sí. a ACA, pero sobre todo a Decoagro, Decoagro, una empresa claro. con capitales transnacionales, pero también con algunos actores locales que hoy están en el gobierno. Entonces el gobierno, el Estado, se quedó sin el recurso estratégico y sin la posibilidad de que haya, no sé, alguna ganancia para... Bueno, para- la semana pasada, esto está en los diarios, Adecoagro, después de quedarse con Profértil, cambió por completo su perfil de negocios. Era una empresa agroalimentaria que está Claro. virando hacia la energía. ¿Por qué? Porque se quedó con los activos que eran de YPF. ¿Cuánto subieron las acciones de Adecoagro gracias a Profértil? La semana pasada, 24% en 2 días. Entonces, cuando vemos el impacto de la guerra, alguien gana, alguien pierde, pierde el que tiene que pagar en el surtidor o que tiene que pagar en el mostrador, cómo impactan los combustibles, pero están ganando algunos actores gracias al regalo que por un dogma, Milei y Horacio Marín, el presidente de YPF, decidieron entregar una empresa que tenía 24 años de historia. Diego, mientras tanto, ya son varias las encuestas que advierten un declive en la Sí. imagen del presidente. Siempre lo que sabemos sobre las encuestas y la dificultad de medir también los humores sociales, también en un declive cuando llegaban a la elección el año pasado y Sí. al final arrasaron, pero evidentemente empiezan a confluir estos hechos de corrupción sobre una situación social muy, muy compleja. Ya es un escenario que ni los más optimistas levantan la mirada y dicen, no, tranquis que en junio esto pasa. Sí. Entonces, la situación está delicada para el gobierno, más allá de su agite permanente, batalla cultural en los viajes por el mundo y demás, ¿no? Sí, porque no tiene a quién echarle ya la culpa, Milei, ¿no? Entonces tuvo un crédito que nos sorprendió a muchos, incluso al propio presidente, lo sorprendió el crédito electoral del año pasado, Sí. pero ahora es toda tuya, Milei, ¿no? Esta realidad con precios elevados, en torno al 3%, se piensa que marzo puede venir por arriba del 3% de la inflación, la actividad planchada, etcétera, etcétera, y estas cuestiones que pegan como lo de Adorni o como lo de Libra, que dicen, bueno, ¿a qué se dedica este gobierno mientras gran parte de la población está con el agua al cuello, ¿no? Entonces, eso tiene una traducción en las encuestas. Y lo que vemos es que caen las expectativas. Y ahí hay un activo que siempre tuvo Milei, el estamos mal pero vamos bien. Bueno, ese activo empieza también a hundirse. La posibilidad que tenía Milei de decir, estamos en el medio de un proceso tortuoso. Sí, a mitad de río, dijo, hay que cruzar el río. Bueno, cada vez menos gente tiene expectativas, ¿no? Entonces, las expectativas que antes incluso estaban descalzadas de la realidad cotidiana de mucha gente, bueno, las expectativas empiezan a estar más a tono con la realidad y hoy alrededor del 35% tiene expectativas en que esto mejore, pero la enorme mayoría de la población no tiene más expectativas en que esto mejore. Cae la imagen positiva de Milei. Yo citaba a la consultora Tendencias, que habla de 55,6 de imagen negativa, 41 de imagen positiva, Sí. y cómo se cruzan esas líneas en los últimos 2 o 3 meses. En este tercer año, que es un tercer año siempre decisivo, bueno, Milei empieza a tener una imagen negativa cada vez más alta, con un núcleo duro opositor cada vez más grande, su núcleo duro oficialista se empieza a achicar. Bueno, son indicadores, lo puede revertir, por supuesto, Sí, siempre claro. lo puede revertir. Es bien dinámico todo. Sí. Pero tendría que o tener algún salvataje externo o cambiar un poco su mirada y esos dogmas que lo están llevando, me parece, a esta situación, a Milei. Se empieza a ver en las encuestas, ¿no? En las que tiene el oficialismo, en las que tiene la oposición. Y ahí hay que ver qué capacidad tiene Milei en el marco de una interna salvaje que hay dentro del gobierno. Porque uno se pregunta, ¿no? Además. ¿Quién claro, le dice a Milei, che, ¿por qué no mirás esto de otra manera? Claro. ¿Quién tiene autoridad, capacidad para frenarlo al presidente y a su hermana y decirle, ¿por qué no entramos por otro lado? ¿Por qué no prestamos atención a ciertos factores? Si hay un juego autodestructivo, ¿no? En lo alto del poder también. Diego, se cumplen 50 años del golpe de Estado. Son siempre muchas las Sí. variables o las líneas de análisis, de pensamiento. Pero, ¿qué es hoy
aquel golpe de Estado? ¿O en qué estás pensando vos a 50 años de este aniversario? Bueno, seguro que es algo que es un proceso que tiene incluso hoy continuidades muy claras, ¿no? Hay cuestiones que inauguró la dictadura cívico-militar y quedaron talladas en piedra para la democracia argentina, ¿no? La democracia argentina, en alguna medida, por supuesto que la reivindicamos y hay que llenarla de contenido, pero en alguna medida es hija de esa dictadura también, ¿no? Porque sentó las bases de un montón de cuestiones, el disciplinamiento, el terror, el impedir cualquier acción colectiva cuando no responde a las organizaciones, o si querés, o a las élites, ¿no? La organización popular quedó a partir de ese momento estigmatizada, criminalizada, y todavía hoy muchas veces es sospechoso alguien que forma parte de una organización colectiva, política, que quiere cambiar las cosas. Y en lo económico me parece que hay una cuestión central, ¿no? Martínez de Hoz es un apellido clave para la historia argentina, que era en su momento el CEO de Asindar, una empresa que vos conocés muy bien, que hoy está sufriendo las consecuencias. Fuimos ahí en su momento a ver eso, sí. Exactamente, que en ese momento era un directivo muy importante del sector privado que asume como ministro de Economía y que sienta bases que hasta hoy se mantienen. En su momento Menem y Cavallo reivindicaban a Martínez de Hoz. Cavallo era el presidente del Banco Central durante la dictadura. Arriazu, Ricardo Arriazu, el economista preferido de Milei, que lo vemos, te diría, semana de por medio, hablando sobre cómo marcha la economía, es el inventor de la tablita de Martínez de Hoz, ¿no? Claro. Como asesor en ese momento. Hay una nota, hay varias notas que lo recuerdan en los últimos días. Entonces, si vos decís Martínez de Hoz, si decís Cavallo, si decís Arriazu, y tantos otros economistas que son hijos de la teoría o las consignas o el modelo económico que la dictadura impuso a sangre y fuego. Y que hoy son personajes que forman opinión, obviamente en las élites, pero además los vemos en los streamings, los vemos vigentes. Claro. Es el regreso de los muertos vivos. Entonces yo creo que ahí hay una continuidad muy fuerte de modelo económico. Si la democracia es una democracia que tiene algunas zonas vedadas, ¿no? Algunas zonas donde ya no se puede avanzar, es en parte por el mecanismo de terror, por la maquinaria de exterminio, ¿no? Por todo lo que estamos recordando. Y después el modelo económico. Y finalmente, algo que charlábamos fuera de aire también, la cuestión de, bueno, el golpe de Estado viene para abortar un proceso político con contradicciones, obviamente, con heterogeneidades, pero un proceso político donde se pensaba que se podía cambiar justamente la sociedad de raíz, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que se viene a sepultar, ¿no? Que con un golpe militar que no tiene ni siquiera comparación en América Latina. No, totalmente. Ni con los que había en la Argentina antes. Lo que se conocía antes, ni siquiera con Pinochet, que era otro tipo de represión, y así podemos pensar en otros países de América Latina. Entonces, ahí hay algo que quizá hoy me parece que no sé si se olvida, pero en el marco de las celebraciones a veces queda un poco diluido, que es, bueno, el golpe de Estado vino a abortar un proyecto de poder. Sí. Había un proyecto de poder alternativo, ¿no? Ahora que incluso muchas veces pareciera que cuesta tanto pensar en una alternativa de poder, no testimonial, sino de poder, bueno, había proyectos alternativos de poder. Y eso también fue, si querés, no sé si el punto número uno o el objetivo número uno del golpe militar, además de generar desigualdades que están contadas de manera magistral por Rodolfo Walsh, ¿no? En la carta abierta a la Junta Militar, que es una pintura que hoy sigue estando tan vigente como el primer día, con tanto detalle, ¿no? Totalmente. Pero sí también decir, bueno, los sectores populares no pueden volver a disputar poder en serio en la Argentina. Me parece que esa era uno de los mensajes de la dictadura militar, del genocidio, y bueno, todavía flota en el aire, pesa todavía. Bueno, hay también una mirada posible para pensar un modelo alternativo. Digo, empezar a pensar que, bueno, por supuesto, la discusión sobre qué pasó hace 50 años es también qué
qué discusión queremos dar sobre lo que pueda pasar de ahora en adelante. Es tomar el pasado para discutir el presente y pensar el futuro, para que no sea una discusión de números, de formas, una discusión más de línea de tiempo, ¿no? Total. Retomar aquellas experiencias, aquellas ideas, aquellas inquietudes, frente a también un gobierno que cualquier disidencia la ataca de terrorista o la persigue penalmente, digamos, más allá de las enormes distancias que puede haber con aquel terrorismo de Estado, los recursos a veces se parecen mucho también. Totalmente, y después el rol de Estados Unidos, ¿no? Sin duda. Que también, organizando la región. Sin duda fue clave, ¿no? Porque Videla, Macera, Agosti, Arguindegui y todos esos personajes, Martínez de Hoz, sabían que tenían un escudo protector, como hoy lo tiene Milei, con otro, si querés, con otra forma. Sí. Con otra forma, en términos generales, obviamente electo, Milei, revalidado en las urnas, si querés, por la sociedad que fue a votar en las legislativas, pero de fondo es más discutible si esto es muy distinto a ese modelo que Martínez de Hoz impulsó, ¿no? Que lo impulsaron obviamente las tres armas, el terrorismo de Estado, pero había... Sí, hoy tienen otras herramientas para el mismo objetivo. Exactamente. Y eso pareciera que está... que es imposible de discutir, ¿no? Que la economía argentina, la economía de la democracia argentina, la posibilidad de discutir modelos económicos en democracia parece que está marcada a fuego por lo que la dictadura dijo que era posible o no debatir, ¿no? Hasta acá se puede discutir, esto no. ¿No? Y entonces, claro, sí, son muy angostos los márgenes de maniobra para la política. Bueno, pero por eso, lo podemos charlar más en profundidad tal vez otro día, pero por eso también son muy interesantes las discusiones pendientes, incluso dentro del campo popular, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles son los límites de la discusión, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa cuando tenés un Estado que ante cualquier disidencia cada semana faja jubilados en la calle o cualquiera que, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Que también empezar a mover un proceso, un tiempo, el proceso de memoria, verdad y justicia, lo que vimos, lo que vivimos, los juicios, etcétera. Y ahora estamos evidentemente en un escenario distinto. Cambió la escena. Sí. Bueno, también de aquella experiencia que se toma hoy, ¿no? Sin duda, porque el terrorismo de Estado fue tan brutal, ¿no? El genocidio fue tan horroroso y fueron tantas las víctimas que, claro, y bueno, y obviamente la apropiación de menores, y podríamos estar todos hablando... los horrores posibles, sí. Exacto. Pero esta cuestión de tantas víctimas que dejó la dictadura nos lleva quizá otra vez a dejar de lado o poner en segundo plano o olvidarnos que antes de víctimas fueron protagonistas, activistas políticos, tenían un proyecto, muchos de ellos con diferencia, por supuesto, porque no era todo lo mismo, pero había sectores que obviamente no querían más una dictadura en el poder, porque fueron muchos años de dictadura, no empezó con Videla, Macera y Agosti, y además no querían tampoco una democracia tan concentrada en algunos actores de poder que tienen todos los privilegios, mientras gran parte de la sociedad, ¿no? hace malabar. Entonces, recuperar también esa historia previa, ese proceso político tan rico, tan heterogéneo, bueno, también ayuda a pensar por qué, para entender por qué, porque si no, no entendemos por qué tanto horror. Justamente, antes hubo una riqueza, hubo un proceso de mucho protagonismo y hubo élites que tuvieron mucho temor, ¿no? De que esa otra Argentina pudiera consolidarse. Diego, amigo, muchas gracias. Buena semana. Gracias, Mati, querido. Diego Genudo, de Maldita Suerte. No te quedes con los titulares.